En el capítulo de hoy vamos a hablar de la capacidad de concentrarse y de técnicas para concentrarse y de la importancia de concentrarse. En el podcast normalmente me leo más, pero elijo un libro de desarrollo personal o parecido, ¿sabes? De este tipo de libros, y los comentamos en el podcast, como digo, una vez al mes. Entonces en agosto hicimos, creo que El poder de la hora, muy interesante es el libro, y ahora para septiembre vamos a hablar de un libro muy diferente. El poder de la hora era súper espiritual. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Deep Work, las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción. Creo que pega bien con otoño, con volver a la rutina y con este momento del año. Y es un libro que me ha gustado mucho y es curioso lo útil que lo he encontrado para mí, para mi tipo de trabajo. Mi tipo de trabajo es un trabajo muy poco convencional y entonces a veces cuando leo cosas sobre ética de trabajo o sobre trabajo en general es difícil sentirme reflejada o entender cómo esas técnicas o prácticas me pueden ayudar a mí. Este libro está escrito por una persona que se dedica a la academia, es un profesor americano de Computational Science, que es ciencia computacional, creo. Se traduce así, y que es el que trabaja en la universidad, que es investigador y que da, supongo, clases. Entonces eso es mi trabajo. Yo estoy haciendo un doctorado, o sea, aún no soy profesora ni mucho menos, pero estoy haciendo un doctorado en filosofía del derecho y entonces yo pues estoy haciendo mi tesis, mi investigación y doy clases en la universidad. Aún así, habla mucho del trabajo en empresas, como se podría entender el trabajo más convencional, y de otros tipos de trabajo. Así que aún así creo que no lo descartes tan rápido, ¿sabes? Creo que puede ser útil para todo tipo de trabajo y si no, pues también para proyectos personales y cosas que tú quieras conseguir. Me parece que el Deep Work, la técnica del Deep Work y los diferentes tips que da puede ser aplicable a todo tipo de productividad. Hasta si te quieres leer un libro al mes, hasta si quieres dedicar tiempo a un hobby artesanal en casa, a todo puede aplicarse en verdad. El libro empieza hablando de la experiencia del autor, obviamente se presenta y te cuenta cómo ha llegado él al concepto de deep work, de trabajo profundo. Él, como te decía antes, es un científico teórico de ordenadores, trabaja en una universidad y hizo el doctorado en el MIT y observó allí cómo había un par de colegas, ya eran profesores esas personas, que producían muchísimo, que producían como 16 artículos académicos al año. Eso es una locura, eso es absolutamente una locura. Y observaba como pues, las diferentes formas de trabajar, ¿no? Gente que tomaba muchos descansos, que estaba mucho más chill, que se iba a hacer café, que hablaba mucho, y gente que se encerraba a trabajar durante 4 horas y luego se iba súper pronto a casa. O sea, como diferentes tipos de enfoque de trabajo. Y él se puso como a experimentar con él mismo sobre voy a concentrarme unas horas y trabajar el menos posible, pero que ese trabajo sea el más productivo posible. Y así con el tiempo acabó el doctorado, sacó 4 libros y ahora publica una media de 9 artículos al año, que me parece muchísimo también. De hecho, los libros que él tiene se relacionan también con este, o sea, habla como de la concentración, de cómo sacar buenas notas si eres alumno. También tiene un libro, me parece, de este tema. Tiene otro que se llama Minimalismo Digital en defensa de la atención en un mundo ruidoso. Es decir, que es como muy apasionado del tema de la distracción, de la antidistracción, de la concentración y del deep work. Y entonces cuando cuenta pues, lo que ha conseguido entrenando esta capacidad de concentrarse y tal, cómo se graduó, cómo obtuvo el doctorado, cómo sacó los libros, dice: me fue posible organizar este cronograma tan apretado gracias a que hice esfuerzos significativos por minimizar lo superficial en mi vida y aprovechar al máximo el tiempo que se libera de este modo. Organizo mis días en torno a un núcleo de trabajo profundo, cuidadosamente escogido, y ubico en la periferia de mi programación las actividades superficiales que definitivamente no puedo evitar. 3 o 4 horas al día, 5 días a la semana de trabajo concentrado e ininterrumpido producen resultados muy valiosos. Y esto es lo que me gusta del libro también, porque no es un libro como de hiperproductividad tóxica, de cómo hacer más, sino de hecho te dice cómo hacer las cosas de mejor calidad y con menos tiempo. O sea, también lo hablaremos, pero también habla de la importancia de descansar y de que esto le permite a él, o la capacidad de concentrarse le permite a él
ser un académico con bastante éxito y a la vez terminar su jornada laboral todos los días sin falta a las 5, porque tiene hijos, tiene pareja y quiere estar presente también en casa, en la vida familiar y descansar. O sea que el deep work como técnica no es para trabajar más solo o sacar mejor trabajo, sino también, y lo más importante tal vez, es para trabajar menos y conseguir tener una vida no necesariamente exitosa, si eso es lo que... No buscar el éxito extremo o el éxito más ambicioso, sino solo tener una vida laboral correcta, ¿sabes? Estable, que te permite unos ingresos y tú tienes una buena vida y a la vez mantienes un equilibrio muy bueno con la vida personal y el descanso. Así que esto es lo que más me ha gustado del libro. Te explica al principio por qué trabajar a fondo, deep work, ¿no? Trabajo profundo, concentrarse, es valioso. Tiene una hipótesis que es la que él intenta defender y demostrar con sus libros, que es la siguiente: la aptitud para llevar a cabo un trabajo en profundidad es cada vez más escaso, pero al mismo tiempo cada vez más valiosa en nuestra economía. Como resultado de esta dinámica, triunfarán quienes cultiven esta aptitud y hagan de ella el pilar de su vida laboral. Para él, el trabajo profundo o a fondo incluye actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es sencillo de replicar. O sea, es trabajar sin distracciones y, sobre todo, el punto es usando capacidades cognitivas de una forma importante. Es decir, no es trabajo sencillo, no es trabajo chill que puedes hacer con Friends de fondo, ¿sabes? Es trabajo que necesita tus capacidades mentales a tope, atentas. Y en cambio el trabajo superficial es tareas que no son exigentes desde el punto de vista cognitivo, que no cuesta hacerlas, que las podría hacer prácticamente cualquier persona con un poco de info. Son tareas de tipo logístico que se suelen ejecutar en medio de distracciones. Estos esfuerzos, por lo general, no crean gran valor y son fáciles de replicar. Yo ya al leer esto ya me sentí muy identificada cuando estuve de estancia en Oxford, en Reino Unido, a principios de este año. Descubrí de verdad el trabajo profundo y lo importante que era. Y mira que aún no me había leído este libro, me habría venido muy bien. Lo que hacía en Oxford era, me iba a la biblio yo me levantaba, iba al gimnasio, luego me iba a la biblio por la mañana 4 horas. Esa era la parte más importante de mi jornada laboral, como de mi día. Me iba 4 horas a la biblio, ponía el móvil en no molestar y no hacía otra cosa que escribir la tesis. Porque cuando haces un doctorado, en verdad parece un trabajo súper sencillo. No digo que sea el más difícil del mundo para nada, pero parece un trabajo sencillo en el sentido de que solo tienes que escribir un trabajo. No es tan difícil, solo tienes que escribir un trabajo. Pero hay muchas cosas que tú puedes convencerte a ti misma de que estás haciendo trabajo y en verdad no. ¿Sabes? Que es busy work, que es como mantenerte ocupada, pero realmente no estás avanzando en tu tesis. O sea, tú lo que tienes que hacer es escribir y sentarte a escribir muchas veces. Es duro, es muy desagradable y requiere toda la capacidad de concentración y todos los engranajes de tu cabeza pensando. Porque son temas complicados, o sea, intentas resolver problemas complicados y requiere mucha capacidad de concentración. Entonces yo me dedicaba por la mañana a escribir 4 horas tesis. Y lo que he conseguido avanzar, me fui 4 meses, lo que he conseguido avanzar con 4 horas cada día de lunes a viernes, o sea, muy fuerte. Conseguí encaminar la tesis, conseguí empezar y prácticamente escribir un libro y decidir cómo iban a ser mis siguientes publicaciones, que están medio escritas también. O sea, de verdad fueron 4 meses súper útiles y creo que fue por la capacidad de hacer deep work 4 horas al día. Es que no es tanto, 3-4 horas al día. Y luego por la tarde pues hacía lo típico, que también hay que hacer, si es que a veces el trabajo superficial tampoco es que sea evitable y puede ser útil. Tenía que mirar mails porque yo seguía en contacto con mi universidad, tanto la de allí como la de aquí. Organizar seminarios, yo soy muchas veces la encargada de organizar los seminarios de nuestro departamento. Muchas veces también tengo que estar atenta o ir leyendo cosas nuevas sobre mi tema, buscar libros, descargarme artículos. Todo esto que puede ser, o me puede dar sensación a mí de que estoy haciendo cosas útiles, aunque son útiles, no es la parte más importante de mi trabajo. Yo lo que tengo que hacer no es navegar por internet cotilleando libros, es escribir mi tesis. Pero también está bien, de vez en cuando, ponerte a buscar libros y artículos. Sobre todo a veces leer por encima,
leer un artículo o un libro también requiere deep work para mí, pero hay veces que cuando te descargas algo o coges algo de la biblioteca no sabes realmente si te es útil o no, así que yo lo que hago es releerlo un poco por encima y luego ya clasifico si tengo que hacer un deep work sobre ese texto o no. Y luego arreglar la bibliografía, o sea, leo tanto y nos descargamos tantas cosas, incluimos tantas cosas que luego tenemos textos, o sea, páginas y páginas y bibliografía mal citada o referencias mal hechas y todo eso hay que arreglarlo. Pero eso es trabajo superficial. Eso lo podría hacer cualquier persona. Yo le digo, tienes que seguir este estilo y prácticamente, le he dado un golpe al micro, perdón, prácticamente lo sería capaz de hacer cualquier persona y no explotando como las capacidades cognitivas, ¿sabes? Sin un esfuerzo cognitivo. Estas cosas son necesarias, yo necesito hacerlas para mi trabajo, pero lo realmente importante es el deep work, son esas 4 horas que yo hacía por la mañana. Y menciona el multitasking, ¿no? Obviamente critica el multitasking al autor no le gusta nada. Dice que la persona que pasa de una reunión a otra empieza a trabajar en un proyecto y después tiene que pasar a otro. Dice que suele ser así la vida en las empresas y que eso genera mucho residuo de atención. Menciona varios artículos, pero dice que dejar algo abierto, pendiente en la mente, genera un residuo que afecta a la tarea siguiente y provoca que tengas un peor desempeño en la tarea siguiente. Yo esto de multitasking y pasar de una cosa a otra, yo no sé hacerlo, yo me atabalo, que se dice en catalán, yo me atabalo, o sea, yo me agobio. Yo soy mucho de terminar algo y luego empezar lo siguiente. Supongo que también depende de si trabajas en una empresa, del ritmo que se lleve o de lo que se suela hacer ahí, o de lo que te pidan, ¿sabes? Si te piden ayuda y cómo puedas, o sea, la capacidad que tengas de decir no, ahora no puedo, o sí tienes que atenderlo porque sí y punto. Pero el punto es que trabajar a fondo es valioso y trabajar a fondo debería ser la parte principal de nuestro día laboral y todo lo demás se organiza a partir de ahí. Si tú no puedes organizarlo todo a partir de ahí, lo que tienes que hacer es, teniendo en cuenta cómo es mi trabajo, dónde puedo encontrar yo horas de trabajo profundo. Y explica el libro que trabajar a fondo es escaso. Dice que vivimos rodeados de notificaciones, de redes sociales y de demandas constantes que fragmentan nuestra atención. Critica mucho las reuniones, la cantidad de reuniones innecesarias que se hacen, el hábito de mirar el móvil todo el rato y las oficinas abiertas. Dice que está muy de moda. En las empresas así que se consideran como más modernas y tal, cada vez las oficinas son más abiertas porque se tiene la idea de que eso hace que fluyan las ideas y que la gente se comunique y tal. Lo que él dice es que ni tanto ni tan calvo, que está bien tener espacios para que los trabajadores hablen, se comuniquen y tal, y surjan ideas, pero que el valor realmente para una empresa o para un trabajador también se produce cuando las personas están realmente concentradas. También habla de concentrarse con otras personas, ¿no? De hacer un trabajo colaborativo profundo, pero esto aparte. Dice que las oficinas abiertas al final lo que hacen es generar más distracción, que te fijas el que está haciendo al lado, ahora alguien se levanta, ahora alguien va a hacer un café o alguien viene a hablarte y eso genera muchas más distracciones a lo que es el trabajo profundo. Entonces él propone que las oficinas tengan los dos espacios de despacho para hacer trabajo profundo, espacios para que se pueda hablar y compartir ideas o sencillamente charlar del chill con un café. Y te explica por qué es escaso, ¿no? No solo tenemos el móvil, la cantidad de redes sociales y las distracciones y luego las oficinas abiertas o los compañeros de trabajo que interrumpen y tal, sino también dice que es difícil medir la cantidad de valor o productividad o dinero que se pierde o tiempo que se pierde con el trabajo superficial. Dice que es difícil de prever o medir lo que uno conseguiría si realmente se centrase en el trabajo profundo y entonces el incentivo de hacerlo es muy poco. O sea, no es obvio para las empresas que si todos los trabajadores hicieran 2 horas de trabajo profundo al día los beneficios subirían o lo que sea. No se ve ese resultado, o sea, es muy difícil de prever y de predecir. Entonces es difícil tener este incentivo para poner ese tipo de herramientas, para promover este tipo de herramientas basadas en el trabajo profundo. Lo que te dice es que para ti lo que tú tienes que hacer es probar aumentar horas o organizar tus horas de trabajo profundo durante una semana, un mes, 3 meses y ver los resultados. Y eso será, o sea, es ponerlo en práctica y ver
cómo se concretan los resultados, que si no lo haces es muy difícil de predecirlo. Y como es tan difícil de predecirlo, no tiene un incentivo claro el hecho de promover el deep work, se tiende más al trabajo superficial porque es menos esfuerzo. Porque seguimos pareciendo ocupados, seguimos estando trabajando, en verdad, es trabajo. Estamos en un estado de ocupación en vez de un estado de productividad. Tiene muy poca fricción el abrir el móvil, el abrir el mail, el hablar con compañeros de trabajo. Y dice que hay una gran cultura de la conectividad, de que cuanto más conectados estamos mejor, o eso creemos, que es mejor el trabajador que responde rápido, es mejor el trabajador que está siempre disponible, incluso fuera de horario laboral a veces, y cómo eso él cree que perjudica el valor tanto de cómo las personas disfrutan su trabajo como el valor que se lleva a la empresa o el éxito que tengan los trabajadores. Por ejemplo, yo si me dedicase mucho a la ocupación, estado de ocupación superficial en cambio de la productividad, mi tesis no estaría escrita, ¿sabes lo que quiero decir? No saldría tan bien ni tan rápido. Dice que a falta de indicadores claros respecto a lo que significa ser productivo y valioso en un empleo, muchos trabajadores del conocimiento acuden a un indicador industrial de la productividad, hacer muchas cosas y de manera visible. El deep work es difícil. El deep work requiere esfuerzo y requiere fuerza de voluntad. Por eso no podemos hacer 8 horas diarias de deep work. No se pueden hacer 8 horas diarias de deep work. Yo creo que la capacidad mental que tenemos es más limitada que eso. Se tiene que priorizar el deep work y todo lo demás, como es sencillo, como a la mente no le cuesta tanto esfuerzo mirar el mail, contestar mails o programar reuniones o lo que sea, se deja para luego. Y invita a las empresas a cambiar esta cultura de la conectividad, a animar al trabajo profundo, a normalizar que cuando envías un mail a alguien te responda, o sea, que haya una respuesta automática que diga tipo, te contestaré seguramente entre las 3 y las 5 de la tarde, porque por la mañana hay deep work y lo hacen todos. Que esté mucho más como institucionalizado, ¿sabes? En las universidades, en las empresas y en las personas, que lo importante es el deep work, la concentración. Para también que todos nos podamos ir a nuestras casas a las 5 de la tarde y disfrutar de nuestro descanso. Luego también el libro se centra en intentar convencerte de la importancia del deep work, de ponerte argumentos sobre neurológicos y psicológicos. Te explica cómo cuando estás concentrado es la única forma realmente de llegar al máximo de tus capacidades cognitivas, de realmente pensar cosas que te generan, que son difíciles de pensar, que solo cuando estamos realmente concentrados somos capaces de aprender, o sea que el aprendizaje real, el que se te queda, ¿sabes? Que no es algo superficial, que en unos días se te va a olvidar, sino el conocimiento que se crea, o sea, el aprendizaje que genera realmente conocimiento en tu mente se consigue solo con deep work, estando concentrado. Habla de estudios que lo demuestran. Y luego habla de argumentos psicológicos, del tema de estar en ese estado de flow. Yo cuando escribía en Oxford la tesis, en esa biblioteca que tenía mini despacho, solo estaba yo en esa mini sala, estaba súper concentrada y entraba en un estado de flow que era gustoso. O sea, al acabar yo me sentía muy orgullosa, o sea, me sentía contenta, me sentía que había trabajado de verdad. Y era una experiencia muy satisfactoria, lo era de verdad. Entrar en ese estado del flow en el que estás concentrada tanto que se te olvida dónde estás, que se te olvida todo lo de alrededor, es una de las experiencias más gustosas para el ser humano. Y también da un sentido como de propósito, de que lo que estás haciendo, o sea, puedes entender un poco más el valor de lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo tiene sentido. Y la sensación de propósito es algo muy necesario para el ser humano, si no, la falta de sensación de propósito genera problemas de salud mental. Yo he pasado por ahí de que nada tenga sentido, ¿no? De que lo que haces es que no tiene ningún sentido, nada. Podrías tú no hacer nada o no existir y nada cambiaría, ¿no? Cuando yo creo, estoy creando, estoy escribiendo, estoy pensando en un nivel tan elevado de profundidad, me da una sensación de que lo que estoy haciendo puede tener un impacto. No es que tenga o que vaya yo a cambiar el mundo desde una biblioteca, pero sí que estoy analizando un problema en mi caso estoy haciendo una tesis sobre prostitución y en concreto analizo las sentencias en España, sentencias del ámbito de lo laboral, y entonces al final estoy intentando resolver un problema que tienen los tribunales del orden de lo social en España, y que cuando llego a soluciones y cuando llego a conclusiones que cuadran muy bien y he estado pensando y llego como a la solución o un buen argumento planteado,
ostras, hace que las cosas tengan sentido. Y finalmente también creo que, esto no lo menciona el libro, pero yo lo creo, que cuando usas tus capacidades cognitivas al máximo, o si llegas a ese punto de realmente pensar mucho y que te salga humo del cerebro, es estimulante y va bien para la autoestima. Creo que es gustoso ver a dónde llega tu mente, ¿sabes? Es gustoso usar las capacidades cognitivas de tu mente también por conocerlas y decir, ostras, pues soy inteligente. ¿Sabes? No siempre hacemos cosas que... ¿O cuántas veces has hecho cosas que has acabado y has pensado, vaya crack, o sea, qué lista? Y a veces a mi pareja esto, con mi falta de humildad, ¿no? Yo le digo, sí, acabo de hacer una sesión de genius, como una sesión de genio. No lo digo en serio, es como una broma, pero cuando sí he tenido una sesión de trabajo en la tesis muy productiva, muy concentrada y muy útil y he escrito bastante y he escrito bien, te sientes un poco genio, te sientes como, vaya crack. No siempre las sesiones acaban así, a veces me atascaba con algún tipo de problema, algún tipo de argumento y acababa las 4 horas y yo tenía que irme así y esa sensación era frustrante, pero a la vez era motivante para el día siguiente, tenía ganas de recuperarlo, de volver a trabajar. Pero sí creo que cuando usas tus capacidades cognitivas te das cuenta pues, de tu inteligencia y eso puede ayudarte, puede ser útil para tu autoestima. Y este es el principio del libro, un poco te plantea su experiencia, por qué cree que el trabajo profundo es valioso, qué pasa hoy en día, por qué es escaso y te lo intenta defender con argumentos neurológicos y psicológicos. En la segunda parte del libro pasa a las 4 reglas para el éxito en la era de la distracción. Es más bien como un pequeño resumen como estructural de lo que ya te he estado contando, ¿no? Hasta ahora. La primera regla es trabajar profundo. Shocking. Pero sí que se pone un poco más práctico a la hora de decirte cómo, ¿no? Dice que tienes que encontrar tu manera, tienes que preguntarte dónde vas a trabajar, dónde vas a hacer ese trabajo profundo, cuánto tiempo, cómo vas a trabajar una vez empieces, es decir, qué tipo de distracciones vas a permitir, cómo vas a tener el ordenador, vas a tener el móvil en modo avión, como un poco de reglas, ¿no? Poner reglas a tu alrededor y luego que crees un ritual sobre el trabajo profundo, qué haces al empezar y qué haces al acabar. Por ejemplo, yo muchas veces antes de empezar siempre me lleno la botella de agua o tengo una bebida, un café, lo que sea, y al acabar suelo estar un rato en silencio mirando a la ventana pensando en lo que he escrito. Sobre todo, esto algo que me gusta es mirar el atardecer. Si es por la tarde, no suele ser por la tarde, pero si es por la tarde miro el atardecer, si no miro el cielo, y me gusta fijar la vista en algo que esté lejos por la ventana, porque de tanto mirar la pantalla al final siento que se me cansa la vista y me va bien como fijarme en algo que esté lejos. Y como que le dedico un momentito, ese es mi ritual, le dedico un momentito a sentirme orgullosa por haber trabajado estas 4 horas de forma intensa. Ese es mi pequeño ritual, como una bebida al principio y al final una mini meditación. No es una meditación, es un segundo en el que miro por la ventana y pienso, hemos hecho esto. Y ya está. Es como una pausa antes de pasar como a lo siguiente del día, ¿sabes? Como para darle un poco de estructura. Esto me lo dijo hace mucho tiempo una psicóloga. Como después de una actividad grande del día, párate un momentito, ¿sabes? Y me va bien para crear celebración de mini logros durante los días y que, como hablábamos en el capítulo anterior, de que luego recuerdas el placer de cómo se sintió al acabar eso y eso genera motivación para la próxima vez que tengas que hacerlo. Además, el libro te plantea diferentes formas de enfocar el deep work. Habla de la forma monástica, que significa... Bueno, esto es un poco extremo, dice que no es muy práctico en el día a día o de la persona normal, pero básicamente es eliminar las distracciones y el trabajo superficial. O sea, quitarlo todo, que es monástico, al final es como la vida en un monasterio, y ser alguien que se aísla la mayor parte del tiempo, que trabaja muy profundamente y que se dedica a la máxima concentración, como un monje. Como te digo, esto es poco práctico en la vida diaria. Se puede hacer, por ejemplo, alguien que, no sé, se está sacando oposiciones, lo haría así. Yo estudiaría de lunes a viernes cual monje, encerrada en un monasterio. Y sí que es verdad que luego el fin de semana intentaría desconectar y descansar, pero porque la mente necesita ese descanso. La segunda forma de aplicar el deep work es de forma bimodal, que lo llama. Es separar la vida en grandes bloques de trabajo profundo y otros bloques de trabajo superficial. Esto lo hice como en bloques de tiempos largos o de días, ¿sabes? Tipo lunes, martes y miércoles hago deep work y el resto de los días hago trabajo superficial. O durante el curso escolar, por ejemplo, yo ahora que doy clases este primer semestre
haré mucho trabajo superficial, pero luego a partir de enero, que se acaben las clases para mí, dejo de dar clases, pues ahí empezarán 3 meses de trabajo profundo, ¿sabes? Es como dividir el año o dividir la semana como en bloques grandes de tiempo, de mínimo un día. Luego está la rítmica, la forma rítmica, que creo que esta sería la más común o sin duda la que yo hago, que es crear un hábito diario. Es decir, en la rutina, ¿no? Voy a escribir profundamente la tesis todos los días de 11 a 3. Que eso es más o menos lo que hacía en Oxford. Esta creo que es muy sostenible en la vida real, puedes poner 1 hora, también puedes hacer un mix, ¿no? Como los jueves y los viernes dedico este pack de horas y el resto de días pues lo hago por la tarde. No sé, lo puedes hacer un mix, puedes adaptar, o sea, lo que te dice te da varias formas, ¿no? Para que pienses cuál te encaja más, pero que lo importante es que encuentres tu manera de trabajar de forma profunda. Finalmente está la forma periodística. La forma periodística es escribir en cualquier momento cuando surge la oportunidad. Escribir me refiero, estoy pensando como en la tesis, en mi tesis, pero sería hacer trabajo profundo en cualquier momento cuando surge la oportunidad. Esto me parece a mí súper difícil, yo no soy capaz de hacer esto. Yo creo que, por ejemplo, mi pareja sí que es capaz de hacer esto. Cuando hemos estado juntas en Estados Unidos 1 mes y medio, y a veces el sábado volvíamos de pasear tal y me decía, voy a ponerme a trabajar 1 hora. Como que, no sé, se le ocurría algo o quería ponerse a trabajar y sin haberlo planeado antes, ella se sentaba y tú le hablas y no te contesta porque es que no oye nada más alrededor que el ordenador y lo que está haciendo. Creo que ella tiene capacidad de hacer deep work de forma periodística. Dice que es periodística porque es lo que hacen los periodistas, que tienen que estar muy conectados, pero que tienen que escribir también, que tienen que dedicarse a hacer trabajo profundo para sacar artículos. Pero como te digo, esta me parece muy difícil. Lo bueno es que es flexible, ¿no? Y que si tienes, por ejemplo, otras responsabilidades, hijos, tal, va bien, pero también es difícil como tirar de esa fuerza de voluntad de forma espontánea. Mi fuerza de voluntad es muy organizada. O sea, si yo me planeo la semana, pongo mis workouts y lo pienso todo, yo lo voy a cumplir a rajatabla. Soy bastante disciplinada, pero soy disciplinada y tengo fuerza de voluntad de forma organizada, ¿sabes? Lo he preorganizado, o sea, lo he organizado de bastante antes. Me cuesta un poco más ponerme a hacer trabajo profundo así a la babalá, ¿sabes? Un domingo me despierto y digo, voy a escribir 4 horas la tesis. No, antes me pego un tiro, o sea, imposible. Y creo que es una skill, ¿sabes? Que hay que entrenar. Yo creo que yo podría desarrollarla. Supongo que todo el mundo entrenando un poco se podría desarrollar esta capacidad más de deep work periodística, pero me parece súper difícil. Finalmente, después de estas 4 formas, de la monástica, la bimodal, la rítmica y la periodística, habla de los gestos excepcionales. Que esto es cuando tengas un proyecto en concreto, algo que no esté saliendo, algo que tengas que acabar sí o sí, y hagas algún gesto de aislamiento. Por eso se llama excepcional, porque no es para siempre, o sea, no es como tu forma de trabajar. Y pone un par de ejemplos, habla de cuando J.K. Rowling estaba acabando el último libro de Harry Potter y no podía concentrarse y no sabía cómo hacerlo, y se fue como unas semanas a un hotel, su hotel favorito de Edimburgo, y se encerró en una habitación a escribir. O también habla como de un escritor que le propusieron un libro, tenía que escribir un libro, y esta persona se cogió un billete de avión desde Nueva York hasta Tokio y vuelta. Entonces creo que eran 12 horas o una cosa así o más, no recuerdo, y escribió las 12 horas de ida, llegó al aeropuerto de Tokio, descansó, en plan comió, tal, lo que sea. A la vuelta, las siguientes 12 horas, escribió las 12 horas completas y al llegar tenía un libro terminado. Esto es como, solo te da como más tips, más formas. Al final depende también de la vida que tengas, no todo el mundo puede desaparecer así, pero puede ser sencillo. Yo a veces me lo planteo, mi familia tiene un piso en Almería porque son de Almería, y a veces me planteo como los meses estos en los que no doy clases podría irme, encerrarme aunque sea 2 semanas y centrarme solo en escribir y también por pegar un avance grande en la tesis, ¿no? Pero eso al final son gestos excepcionales que son difíciles de combinar con la vida real, con la vida diaria. Lo que sí que te propone es que lleves un registro de las horas que trabajas en profundidad. Dice que no te fijes tanto en resultados, sino en tiempo que trabajas en profundidad. Yo tengo un capítulo en el podcast que cuento cómo yo me organizo, como mi método para ser más productiva. Es el capítulo 159 y va un poco así de hacer time blocking y de organizar principalmente horas.
Y ahora, a partir de leer este libro, voy a empezar a llevar un registro de horas a las que dedico el trabajo profundo. Y es importante porque dice que así verás lo máximo que puedes llegar a producir, ¿no? Realmente planificar 4 horas de trabajo profundo en un día y luego ver los resultados que eso genera en un mes. No pensar tanto en resultados porque no sabes lo que puedes llegar a producir con trabajo profundo, así que te propone cómo girarlo. Trabajar muy intensamente, como planear de verdad esas 4 horas de trabajo profundo, planear también el que a las 5 de la tarde se acaba el horario laboral y ver con ese tipo de rutina, de ese tipo de trabajo, de forma de trabajo, cuánto llegas a producir. La segunda regla es que abras las puertas al aburrimiento. Dice que los descansos no pueden incluir internet, que pasees sin estímulos, que la capacidad de aburrimiento al final te dará mucha capacidad de hacer trabajo profundo. Yo creo que esto ya lo sabemos, pero el TikTok o las actividades que nos estimulan mucho, que nos evitan estar aburridos, nos perjudican porque nos encantan. O sea, ese es el problema, que nos encantan. El deep work requiere esfuerzo, el deep work requiere a veces hacer cosas que en comparación con mirar TikTok podrían ser muy aburridas y generan más pereza porque requieren más esfuerzo. Entonces, si tú estás acostumbrada a no aburrirte nunca, si tú estás acostumbrada a que tu entretenimiento sea súper estimulante, luego el deep work se vuelve el triple de difícil. Yo creo que las mejores ideas que he tenido 100% ha sido en momentos que he estado aburrida, o no solo ideas, sino como intereses o curiosidades o decisiones que he tomado a veces en momentos de la vida en las que me aburría mucho. En el primer año de doctorado, por ejemplo, que solo estaba haciendo doctorado, me aburrí bastante y decidí apuntarme al año siguiente, al segundo año de doctorado, me apunté a un curso de entrenadora personal. Y esa han sido una de las mejores decisiones que he tomado estos últimos años. O sea, me planeo que me cambie la vida. Y fue porque estaba aburrida y fue porque pensé qué era lo que me gustaba, ¿sabes? ¿Qué quiero hacer en la vida? Y pensaba mucho sobre mi futuro porque no tenía otra cosa que hacer. Solo porque estaba aburrida, noté esa curiosidad y solo porque estaba aburrida me lancé a probarlo. Al final esa decisión es otra forma de evitarme el aburrimiento, ¿no? Pero si te fijas, es una forma en la que, tomo una decisión importante que promueve mis curiosidades, que explora mis curiosidades, que me ayuda a aprender más sobre la vida, que me ayuda a aprender sobre un campo que me gusta mucho. Y me llena mucho más que no las actividades pequeñas, diarias de, por ejemplo, mirar TikTok o mirar Netflix, que te rellenan los momentos de aburrimiento, pero no te dan este plus de me llenan la vida, me hacen pensar sobre mis curiosidades y me expanden, ¿sabes? El aburrimiento está bien porque te permite hacerte preguntas y te permite pensar de manera un poco más profunda de verdad cómo quieres deshacer ese aburrimiento, cómo quieres realmente llenar este tiempo que estás aburrido, cómo quieres llenarlo en verdad, ¿sabes? Lo quieres llenar con TikTok, porque si miras TikTok es que no te lo llegarás a plantear, seguirás mirando TikTok y ya, porque no llegas al momento de estar aburrida. Pero si estás aburrida tienes que plantearte realmente la pregunta de qué quiero hacer con este tiempo en el que estoy aburrida, con qué lleno mi tiempo, ¿sabes? Y tomarte en serio esa pregunta, ¿con qué quiero llenar mi tiempo? ¿Qué me hace feliz? Así que esta es la segunda regla, abrir las puertas al aburrimiento. La tercera regla es alejarse de las redes sociales, va un poco de la mano, ¿no? Pero sí que habla de cómo vemos el internet y de cómo vemos las redes sociales y pensamos que como es algo tecnológico, es bueno. O sea, que todo lo que sea tecnológico y que sea avanzado y que sea nuevo lo vemos como mejor. Y que no estar usando estas últimas herramientas, como podría ser el ChatGPT ahora, por ejemplo, implica que tu trabajo se hace peor o implica que no estás usando la mejor herramienta posible. Dice que son herramientas, las redes sociales o el internet, todo lo que tiene internet son herramientas, pero no necesariamente son las mejores. Dice que tenemos una mentalidad de que cualquier beneficio es bienvenido y no te paras a pensar en los costes que te genera esa herramienta. Seguro que las redes sociales tienen beneficios, que te conecta con los demás, que te entretiene, que te hace reír, que aprendes cosas. Igual que el ChatGPT tiene sus beneficios, es que 100% los tiene.
Pero no solo debemos fijarnos en los beneficios, ¿sabes? No todo lo que nos aportan son beneficios, tiene un coste. Hay cosas que dejas de hacer, cosas que dejas de pensar y capacidades que dejas de ejercer o de practicar. Entonces hay que elegir muy bien, hacer un análisis, como un equilibrio de verdad de lo que te aporta y de lo que te quita. Dice que tenemos que aplicar el método del artesano de la selección de las herramientas. Esto es, identifica los factores centrales que determinan el éxito y la felicidad de tu vida profesional y personal. Adopta una herramienta solo si sus impactos positivos sobre estos factores superan ostensiblemente los impactos negativos. O sea, primero es tener claro qué es lo que tú consideras importante. Entonces, luego ver si estas herramientas te dan más beneficio hacia lo que tú consideras importante que no impacto negativo hacia lo que tú consideras importante. Por ejemplo, yo que considero muy importante explorar mis curiosidades y vivir en base a mis curiosidades y lo que me trae de forma instintiva, llenarme el móvil de redes sociales me da el beneficio de que puedo estar consumiendo contenido que me gusta, pues si me gusta la fuerza, si me gusta la danza, si me gustan los libros, puedo ver contenido sobre estos temas, pero a la vez me hace estar ocupada, o sea, me hace estar entretenida y no me hace pensar cómo quiero yo explorar esas curiosidades o cómo quiero, o sea, me lo satisface y ya. Y no me hace, por ejemplo, aburrirme, estudiar yo un curso sobre entrenadora personal, ponerme yo a leer, por ejemplo, o yo abrir mi propio podcast o estas cosas, ¿sabes? Me dedico a consumirlo porque es más sencillo y ya está. Y esto lo veo mucho con mis amigos que tienen un montón de curiosidades y un montón de hobbies, pero lo consumen solo en redes sociales. O sea, esa es su forma de explorar su hobby, ¿sabes? No lo hacen ellos mismos, sino que sencillamente miran vídeos de gente haciéndolo. Y luego lo critican también, en plan, mira cómo lo hace tal. Y le digo, hazlo tú, guapo, hazlo tú. Si es tu hobby, si es que te gusta, pruébalo tú. Explora tu curiosidad de una forma que sea satisfactoria, que te llene, no solo lo consumas. Mi tía una vez estábamos hablando de redes sociales, del consumo de redes sociales, y me dijo como, a mí me gustan porque me enseñan cosas que no conozco y claro, al final no buscas aquello que no conoces. Y tiene razón, o sea, si es que dan beneficio, como por ejemplo descubrir cosas nuevas que no conoces y que no eres capaz de buscar porque en primer lugar ya no lo conoces. Pero ¿qué nos quitan? O sea, ¿de qué te están privando? Hay que hacer bien el assessment, ¿sabes? Hay que hacer bien el equilibrio, porque el LinkedIn, por ejemplo, si te da la oportunidad de conocer un montón de otras personas, o sea, profesionales que te gustan, conectar con ellos o conocer puestos de trabajo nuevos, opciones nuevas, eso te lo puede dar, pero también ¿qué te está quitando? ¿Sabes? Te está quitando paz de tu propio camino porque no paras de ver opciones y opciones y opciones que te muestran los demás, las vidas de los demás. Te enseña tantas opciones que luego igual te quita a ti capacidad de decisión porque te bloqueas de ver tantas opciones o te quita a ti propia satisfacción de tu propio camino porque ves que todo el mundo hace 1000 cosas y ya no ves lo bueno o el valor de tu propio camino. Hay que ponerlo en balance. Todas las herramientas de internet y redes sociales son una herramienta, te dan cosas buenas y te dan cosas malas. Tendrá parte buena y parte mala. Y cada uno hay que ponerlo, o sea, todo el mundo tiene que ponerlo en su balanza con cada una de las plataformas y decidir qué se queda y qué no. Pero sobre todo tener cuidado con el fetiche de lo tecnológico, porque no lo tecnológico y lo más avanzado es necesariamente lo mejor. Y finalmente la última regla es eliminar lo superficial. Dice que trabajemos menos y mejor. Trabajar menos horas. Te dice que te pongas un límite de horas. Hoy voy a acabar de trabajar a las 5. Y veas cómo eso genera la motivación suficiente como para no dedicarte al trabajo superficial, sino realmente hacer trabajo profundo. Te anima a hacer time blocking, a organizar de verdad tu día, a qué vas a hacer en cada pack de horas y que lo clasifiques en tipo de trabajo superficial y tipo de trabajo profundo. Y sobre todo, como decíamos antes, que llevas un registro de las horas de trabajo profundo que haces y que midas las tareas, cuando te vayas a organizar, midas las tareas en horas de trabajo profundo que te requiere. Si no es trabajo profundo, pues van en el rato de tus días que has programado para el trabajo superficial y si lo es, ya sabes cuándo tienes que hacerlo y sabes cuánto tiempo te va a llevar. Yo después de este capítulo te recomendaría que escuches el mío sobre mi forma de organizarme. Creo que al autor le gustaría bastante mi método. Podemos hacer un mix. Yo no hablo de deep work en ese
en este capítulo, pero mezclar las dos ideas con mi método y su técnica del trabajo profundo me parece súper útil y yo lo estoy haciendo desde que me leí el libro. Bueno, en conclusión, hago un repaso de estas 4 reglas que son trabajar profundo, abrir las puertas al aburrimiento, alejarse de las redes sociales y eliminar lo superficial. Al final el deep work es una herramienta también, no servirá a todo el mundo por igual, dependerá de lo que quieras hacer y de para qué lo apliques, dependerá del tipo de trabajo que tengas y también tendrás que encontrar tu forma de aplicarlo a tu día a día, de qué modalidad de trabajo profundo es la que mejor te sirve. Al final dice que sirve más para los trabajadores del conocimiento, lo llama así, como personas que han ido a la universidad y que tienen un grado, que se han entrenado en conocimiento. Pero también me parece que un artesano que hace cosas a mano le puede ser muy útil el esto de trabajar profundamente durante unas horas, ¿no? Hacer aquello que es más difícil hacer de su trabajo, que requiere más concentración y más capacidad cognitiva, y dejar el resto para otro momento del día. Yo creo que se le puede aplicar a todo el mundo y, como te digo, no solo a la vida laboral, sino a tipos de proyectos personales, como yo con el podcast, cosas así. Cuéntame qué te ha parecido, cuéntame si tú haces ya trabajo profundo, cuéntame si crees que no te sirve para nada o si has sacado alguna idea que crees que te es útil. Yo me voy a desayunar porque son las 11 de la mañana y tengo un hambre que da calambre. Espero que te haya gustado el capítulo y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!